Entonces, solo para recordar, los SAVIs leves no son reacciones que no requieren un tratamiento mayor, ¿no? Ni tampoco requieren hospitalizarse, mientras que y son bien tolerados y se resuelven en la mayoría, pues, sin medicación, ¿no? En cambio, los SAVIs moderados sí requieren, alteran, perdón, o interfieren en las actividades usuales del paciente y requieren un tratamiento farmacológico, sea un analgésico, sea fiebre, ¿no? O hay que observar mínimamente al paciente. Mientras que los SAVIs severos son aquellos que cumplen uno o más de los siguientes criterios. Requiere hospitalización, hay riesgo de muerte, discapacidad o fallecimiento. Obviamente estos eventos son súper preocupantes y deben de ser bien estudiados para definir cuál fue en realidad la causa de este SAVI. ¿Fue la vacuna? ¿No? Porque recuerden que SAVI son eventos supuestamente atribuidos, ¿no? Y también tenemos que ser no podemos ser muy ligeros al atribuir la causa del problema que está sucediendo con el paciente a la vacuna, porque lamentablemente somos personal de salud y luego de eso el paciente o el familiar del paciente que ha tenido este problema queda con el chip en la cabeza de que la vacuna le hizo daño y lamentablemente por más de que se logre demostrar que no fue la vacuna, que fue tal vez un proceso infeccioso X que tuvo, el papá o la mamá queda ya con el chip en la cabeza y es bien difícil sacarle la idea equivocada, porque a veces el primo del vecino, del tío, del amigo de la esquina le dice tal cosa y el paciente se lo queda, ¿no? Se lo queda bien, bien interiorizado y lo que le dice el médico, el personal de salud, en realidad entra y salió por el otro oído. Entonces tenemos que tener bastante cuidado. Son eventos supuestamente atribuidos, entonces tiene que haber toda una investigación para que termine. ¿Fue la vacuna? Fue otra situación. Hasta ese momento no hay que ser muy ligero para decir, sí fue la vacuna, sí fue esto, fue lo otro, porque a pesar de que se demuestre, pues el paciente o el familiar queda totalmente interiorizado con eso, y no solamente va a ser el problema con esa vacuna, sino que va a generalizar su evento con otras vacunas, con otros medicamentos, y por ende el que va a sufrir todas estas consecuencias es el niño. Más adelante vamos a hablar de unas cosas que he visto en mi experiencia como médico, y van a ver que sí, es un problema quitarle ese chip erróneo al paciente. Me he dado cuenta que lo que más queda son las ideas equivocadas, esas quedan para siempre, pero las ideas correctas, en realidad, lamentablemente, por más que se lo repita 100 veces, se van. Pero la idea equivocada, basta con que se le diga una vez, se quedan para siempre. Por eso es que estamos todos los días, ¿no? Como parte de nuestro trabajo, pues concientizar, educar al paciente, porque lamentablemente nuestra población nos falta mucha educación, ¿no? Entonces, parte de nuestro trabajo, además de asistir al paciente, pues educar a los papás, a las mamás, para que ellos eduquen a sus hijos como mejorar como población. Bueno, entonces seguimos. Estas vacunas en realidad son utilizadas pues para población infantil inicialmente, pero también pues, grupos etarios, ¿no? Adultos mayores, pacientes con determinadas comorbilidades, ¿no? Eh, Supuestamente, pues todos los pacientes son sanos, no tienen hasta ese momento ninguna comorbilidad, sobre todo cuando son chiquitos, pueden tener un defecto inmunológico que nadie sabe, porque lamentablemente no tenemos un screening, a nadie no nos hace un estudio genético para demostrar tienes una inmunodeficiencia tal, tienes una mutación en tal gen, por lo tanto vas a tener tal complicación. No tenemos eso, ¿no? Entonces, hasta que lamentablemente no nos pase, pues uno no puede estar totalmente seguro de que tuvo tal problema. Por eso es importante sus controles, sus chequeos, para que de manera indirecta por ahí podamos encontrar algunos hallazgos que nos puedan sugerir algo está pasando con este niño, ¿sí? Entonces, pero en general estas vacunas son administradas a los pacientes desde la población infantil hasta adultos mayores y ciertas situaciones especiales que requieren apoyo, ¿no? La mayoría de veces los CESAVI son eventos leves y transitorios. Raras veces llegan a ser eventos graves y justamente cuando son graves requieren un estudio profundo para determinar si fue la vacuna o fue otra situación, otra condición, de repente una mala técnica al aplicar el medicamento, problema en la conservación del medicamento, una infección que tenía el paciente y fue justo coincidencia que al día siguiente hizo fiebre y no fue por la vacuna, fue porque el niño estaba con una faringitis, con una sinusitis, etcétera. Entonces tenemos que ser bastante cautos, precavidos, porque como les digo, lamentablemente
se generaliza el temor. Y bueno, fuera solo con ese paciente, se generalizan todas las amigas del paciente y al final concluye, esa vacuna es mala, no le pongan, esa vacuna le hizo tal cosa a mi hijo, no, 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 no es bueno ponerle. Entonces, y al final, pues los niños son los que sufren estas consecuencias, ¿no? Hay que tener en cuenta también que siempre se tiene que analizar las patologías que tienen los pacientes. Un paciente con una inmunosupresión adquirida o congénita, pues es imposible que reciba una vacuna viva atenuada, ¿no? Va a tener complicaciones muy serias. Los ESAVIS leves o moderados, como ha mencionado la licenciada Fiorella, pues son ESAVIS frecuentes, síntomas generalmente leves, ¿no? O generales, como cefalea, malestar, reacción local, que pueden ir mejorando adecuadamente entre las 24 y 72 horas generalmente, ¿no? En cambio, los ESAVI severos son ya complicaciones más marcadas que a cualquiera asustan, ¿no? Convulsiones, encefalitis, una reacción alérgica severa como una anafilaxia. Obviamente requieren una evaluación médica, hospitalizar, a veces evaluación por neurología, rehabilitación, etcétera. Es un proceso ya más severo que requiere un hospital o un nivel de complejidad, un nivel de atención de mayor complejidad. No vamos a pensar atender una convulsión o una anafilaxia, quedarnos en nuestro centro de nuestro puesto de salud 1-1, ¿no? A menos pues que lamentablemente estemos recontra lejos y que sea bien difícil, ¿no? Trasladarlo, pero en la medida de lo posible, si es que se puede trasladar a un lugar de mayor complejidad, eso es lo ideal, ¿no? Pero tenemos que saber las primeras pautas para que no haya complicaciones, ¿no? Entonces, estos eventos severos pues, tienen que notificarse, tienen que determinarse cuál fue la causalidad. Es todo un estudio en el fondo, ¿no? Poco a poco se identifica, se notifica, se investiga, etcétera. Al final se va a dar un reporte, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Fue la vacuna o no? Y justamente tenemos que tener bastante cautela en estas situaciones hasta que no se pueda demostrar que fue el medicamento administrado el causante, pues no se puede ser muy ligero y decirle, fue esto, ¿no? Explicar a la mamá que hay que estudiarlo, que hay sospechas, pero que no podemos definirle 100% que fue la vacuna, ¿no? Hay una serie de fichas de formatos que tenemos a la mano y que hay que llenarlos, ¿no? Cuando se produce un ESAVI dependiendo de la vacuna que se haya utilizado, pues hay que tomar alguna muestra, ¿no? De líquidos de pelo raquídeo, de heces, de orina, etcétera. Cada uno de esos son súper importantes para poder aislar el germen, ¿no? El agente patógeno y se puede determinar que verdaderamente fue la vacuna el causante, ¿no? Este es el formato de Sabino Severo que todos conocemos, ¿no? Que es fácil llenado. Sé que toma tiempo, pero es importante llenarlo. Más adelante vamos a hablar de algunos casos en donde es increíble, aunque parezca exagerado, pero lamentablemente estando en Lima, conozco unos casos en donde, a pesar de estar en Lima, eh, no se llenaron los CESAVIS, ¿no? Los reportes, ¿no? Y pues, son casos bien interesantes que le voy a comentar. Y cuál fue la respuesta cuando llegó el primer paciente, cuando volvió para la revisión, dijo, señorita, ¿y cómo queda el CESAVIS? Porque en la primera vez estaban sin luz, aparentemente sin fluido eléctrico y no podían encontrar los formatos. Y cuando volvió la mamá, le dijeron, pero señora, ¿para qué? Si ya pasó, ¿no? Entonces, y imagínese una hipotonía hiporreactiva. El mamá pensó que su hijo estaba muy mal, ¿no? No iba a salir de ese problema para que le digan esto. Entonces, estando en Lima, hospitales grandes, no puede producir, no se puede dar ese tipo de respuesta, ¿no? Al final, los SAVIs que he conocido, ninguno tiene un reporte, porque a todos los trataron así, ¿no? O sea, fueron algunos en lugares alejados, otros en Lima. Pero ya está bien, señora, ¿para qué? Quedó en el aire. Nunca se investigó, solo tenemos las manifestaciones clínicas de los pacientes que he conocido y que apuntan a que fue un exantema, un episodio de hipotonía. Pero más adelante vamos a hablar. Entonces, empezamos con una de las primeras vacunas que se administra, ¿no? El BCG. Y si bien es cierto, recuerden que es Bacilo Calmette y Guerin, ¿no? A veces le pueden preguntar. Si bien es cierto que esta vacuna tiene una evolución a nivel local, a nivel de donde se aplica el medicamento, ¿no? La vacuna, se forma una pápula, una mácula, un nódulo, un absceso, una costra, y al final queda una cicatriz queloide, ¿no? ¿Quién no tiene su cicatriz queloide, ¿no? La mayoría. Entonces, es cierto que puede evolucionar sin mayor complicaciones con los pasos que le he mencionado, pero también hay pacientes que pueden hacer una infección diseminada por BCG, que se presenta entre 1 y 12 meses post vacunación, aproximadamente 2 cada millón de dosis aplicadas. También es cierto que pueden presentar una osteitis por BCG.
es menos frecuente, uno cada 700 pacientes por millón de dosis aplicadas, y también el rango va entre 1 o 12 meses. Pero estas manifestaciones generales son posibles en pacientes que tienen cierto compromiso inmunológico. ¿Y de quiénes estamos hablando? De pacientes que tienen inmunodeficiencias combinadas severas. Lamentablemente, no hay una forma de determinar cuándo nace que tiene una complicación, una inmunodeficiencia combinada severa, porque hasta ese momento el niño no se ha expuesto a un proceso viral, bacteriano, no, a menos que sí, pues tenga una exposición apenas nació y se complique, ¿no? Pero el BCG se lo ponen a los pocos minutos de haber nacido, ¿no? Y lo que va a pasar, o el problema de la infección diseminada por BCG en un paciente con inmunodeficiencia se presenta tardíamente. Por ejemplo, este caso es de un varón, ¿no? De 6 meses de edad, con antecedente de haber recibido su vacuna por BCG, ¿no? Y tuvo cuadros infecciosos a repetición, nódulos, ¿no? Nódulos violáceos blandos en tronco y extremidades, ¿no? En donde se aisló estos bacilos ácido alcohol resistentes en los estudios histopatológicos y en cultivo de piel. Además, se hizo un estudio molecular y se encontró Mycobacterium bovis, ¿no? Del BCG. Posteriormente se le hizo un estudio genético, ¿no? Con mutación del el receptor de la interleuquina 2, ¿no? Confirmando un diagnóstico de una inmunodeficiencia combinada severa, que recibió inmunoglobulinas posteriormente porque la parte humoral no está funcionando, y tratamiento específico con rifampicina, isoniazida y tambutol por la infección que tiene el fondo. Justamente estos pacientes van a tener complicaciones, ¿no? No sé si recordarán algunos al chico burbuja, que es un paciente de Estados Unidos, ¿no? Que no un paciente con una inmunodeficiencia combinada severa, ¿no? ¿Y qué pasa acá? En la inmunodeficiencia combinada severa no hay anticuerpos, no hay producción de linfocitos T, y muchas veces está alterada la función de los linfocitos NK. Por lo tanto, de las células NK, perdón. Por lo tanto, su sistema inmunológico prácticamente está ausente. Y el paciente pues tiene complicaciones por gérmenes eh, oportunistas, ¿no? Citomegalovirus, Pneumocystis cerevisiae, ¿no? Entonces, son gérmenes o patógenos que en una persona inmunocompetente no va a tener estos problemas, pero en estos casos sí. Y hay varias mutaciones, no solamente las que le menciono de la interleuquina 7. Hay diversas, como pueden ver acá en la tablita. Todas ellas pues van a causar problemas en estos pacientes y son complicaciones serias. Lamentablemente, pues en estos casos, un trasplante de médula, terapia génica, pues, es bien complicado en nuestro medio llegar a acceder a eso, ¿no? Realmente pues es muy, 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 muy riesgoso, muchos terminan falleciendo, ¿no? Entonces, cuando tenga un paciente que le ponen una BCG y en sus controles viene con algunas lesiones, como les he descrito en el caso de ese paciente de los 6 meses de edad, hay que ir pensando, ¿no? Podría ser una inmunodeficiencia combinada. Por ahí preguntar si hay algún familiar que tiene problemas similares. De repente dicen, sí, su primito falleció y a los pocos días de haber nacido, o tuvo complicaciones infecciosas, etcétera. Podría tratarse de una inmunodeficiencia combinada, ¿no? ¿Hasta ahí se ven las diapositivas o están fallando? Sí, doctor, sí se está viendo. Hoy estamos se ve Sí, se ve, ¿no? inmunodeficiencia combinada grave. ¿Está viendo? Bueno, ahorita se cortó, ya no se ve, pero sí he estado viendo. Ah, ya, ya. Sí se ve, Sí, ahora he sí cambiado se otra ve. diapositiva, no sé si ya le salió. Sí, Entonces, es. eso es un esquema para que ustedes vean que el sistema inmunológico tiene dos partes, ¿no? La inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Como ven, si se afectan los linfocitos B, que son los que producen anticuerpos, los linfocitos T, que son los que median la interacción entre otras células, regulan la respuesta inmunológica, y se afecta a las células NK, ambos lados, pues ni la innata ni la adaptativa está presente y el paciente está literal, ¿no? Desprotegido frente a los agentes patógenos, ¿no? Sean oportunistas o no. ¿No? Entonces, estas células todas tienen un ciertos eh, comunicación entre ambas a través de estos mediadores que son las interleuquinas, que generan o que median las respuestas inflamatorias, activaciones de macrófagos, formación de anticuerpos, diferenciación de las células. Todo está totalmente concatenado. Entonces, de manera que si fallan ambas inmunidades, pues el paciente es grave. Que recordar que a pesar de que reciba una vacuna el paciente y que la mayoría de veces son seguras, el paciente tiene que generar una reacción eh, propia, una reacción inflamatoria, pero si no tiene células que van a reaccionar, ¿qué van a hacer? ¿No? Entonces también les estoy poniendo acá un gráfico de otra complicación
Otra inmunodeficiencia primaria que es la deficiencia de adhesión leucocitaria. Hay varios tipos, le pongo la uno que es frecuente. ¿Y por qué? Porque ustedes van a ver en sus controles del niño, ¿no? La caída del cordón umbilical. Normalmente a los 10 días pues no debería haber mayor problema, ¿no? Su granuloma pequeño y sin mayor complicación. Pero cuando se cae el cordón o demora en caer el cordón más de una semana, no cierra la herida, pues hay que pensar en que por ahí hay algo mal. Entonces, este problema de adhesión leucocitaria justamente sucede porque hay una falla en estas proteínas, que son las integrinas, las selectinas, de manera que los neutrófilos no se adhieren, no migran, falla la quimiotaxis, es decir, el viaje del neutrófilo de los glóbulos blancos hacia el sitio de infección y no combate las infecciones. Entonces, estos efectos de adhesión leucocitaria clásicamente se manifiestan por eso, ¿no? Por el retardo en la caída del cordón umbilical y la posterior deficiencia o retraso en la cicatrización. Entonces, si ustedes tienen pacientes así, también les he puesto otra imagen, ¿no? Creo que ya de repente ya la pueden ver. Es una candidiasis mucocutánea crónica. Como su nombre lo menciona, es una infección por cándida. En este caso, ustedes ven niños, ¿no? Frecuentemente, un niño que tenga infección por cándida orofaringia o genital, o sobre todo en las uñas de los pies y de las manos, ¿no? No es normal un niño de 4 años que tenga todas sus manos, las uñas de sus manos o sus pies con hongos, ¿no? Entonces ya debe estar alertándonos, ¿no? Que algo está mal en ese niño, ¿no? Entonces, justamente en estos pacientes hay una deficiencia en la interleuquina 17 que por ganancia y función de unos factores de transcripción como el STAT1 no permite la diferenciación de los linfocitos T a linfocitos TH17, por lo tanto no se producen los linfocitos que van a combatir las infecciones fúngicas, por eso es que se produce este problema. Varias mutaciones en este caso, una de las más frecuentes es la deficiencia de interleuquina 17, como les puse, ¿no? Entonces, son casos importantes que ustedes pueden ver desde una vesicleitis diseminada, desde un paciente con retraso en la caída del cordón umbilical, paciente con lesiones fúngicas en las uñas de las manos, pies o mucosas. Creo que son casos, los menciono porque es probable que los encuentren, ¿no? Ustedes que están en contacto con bastantes pacientes pediátricos, ¿no? Y justamente estos pacientes con candidiasis mucocutánea no solamente quedan en las infecciones en las uñas, ¿ah? Sino que tiene detrás todo un trasfondo porque engloba o es parte de unos síndromes poliglandulares autoinmunes, que hay otros compromisos de la esfera endocrinológica, como pueden ver, ¿no? Generalmente en la infancia aparecen estos pacientes, más en el sexo femenino, entonces involucra problemas de tiroiditis, gastritis, hipogonarismo, hepatitis autoinmune, vitiligo, glándula adrenal está fallando, hipoparatiroidismo, etcétera. Entonces, va más allá de unos hongos en las uñas. Por eso la importancia de que uy, este niño tiene algo raro, ¿no? Señora, sería bueno que lo vea su pediatra, ¿no? Ya lo enviará al endocrinólogo para que puedan evaluarlo, el genético, el inmunólogo, al genetista, etcétera. ¿Ya? Entonces, súper importante que tengan presentes esas tres patologías que pueden encontrarlo frecuentemente ustedes, ¿no? Como les mencioné, las inmunodeficiencias básicamente se producen porque hay defectos, hay factores genéticos, o mejor dicho, hay genes que no se codifican correctamente y que interfieren, o al estar funcionando equivocadamente, pues en la producción, en la síntesis, en el desarrollo de las células o de los elementos del sistema inmunológico, ¿no? Por cada lugar en donde se produce una falla, pues hay alteraciones, ¿no? En las células del linfocito B, en los linfocitos T, etcétera, ¿no? En los neutrófilos, los monocitos, etcétera. Entonces, es un gran campo, ¿no? Con esos tres, creo que si ustedes los encuentran alguna vez, pues perfecto, ¿no? Recordar que también existen algunas señales de alarma, ¿no? Que tenga el paciente cuatro o más infecciones otitis al año, dos o más sinusitis, que tenga dos o más neumonías en un año, esté 2 o más meses con tratamiento antibiótico, ¿no?
de escaso efecto durante el año, que no crezca, que tenga abscesos, que tenga aftas persistentes, que haya requerido medicación endovenosa, que tenga dos infecciones profundas o más, incluida una sepsis, ¿no? En estos pacientes, o que tenga antecedentes familiares de inmunodeficiencia, pues ya hay que ir viendo, ¿no? Esos minutos que tienen ustedes para conversar con la mami, pues irle preguntando, ¿no? Mami, ¿tú tienes otros hijitos? Sí, que están bien, o tienen un problema, no, falleció, no se supo por qué después de su vacuna. Ya aquí pensando, puede haber algo raro acá. No, mi hijito a cada rato se enferma, al año para cada 2 semanas en el pediatra, en emergencia, ¿no? Si bien es cierto, los procesos alérgicos son súper frecuentes, pero no se complican tanto, ¿no? Entonces, importante que puedan darle una chequeadita a estas señales para poder conversar. Entonces, ya que hemos hablado del FG, pasamos a hablar de ahora de la hepatitis B, otra vacuna importante. Eh, ¿Se escucha bien ahora? ¿Sí? ¿O se está cortando la señal? Doctor, ¿qué tal? Sí, se escucha en este momento se escucha bien, pero por momentos se está escuchando muy robotizado y entrecortado que no logra entenderse. Solo por pequeños Ay, momentos, pero ya está siendo un poquito repetitivo. Tal vez si pueda conectarse, si está usando internet inalámbrico, tal vez sea conveniente internet conexión por cable, ya, porque está bien, está bien. Esperan unos minutitos y me conecto. ¿Ya? por favor, Esperan unos doctor. minutos, por favor. Vamos a enviar nuevamente el enlace de la asistencia el día de hoy al chat para aquellos que aún no han podido registrarse. Esperamos unos minutos a lo que el doctor nuevamente se conecta y continuar con la ponencia. Bueno, entonces continuando, disculpen la demora, pero ya lo solucioné. Hablamos ahora de la vacuna de la hepatitis B, ¿no? Que las manifestaciones que puede presentar esta vacuna, perdón, son a nivel local, ¿no? Dolor básicamente, eritema, induración. También hay síntomas generales, ¿no? Como cefalea, fatiga, irritabilidad, molestias gastrointestinales, ¿no? Dolor abdominal, diarrea, vómito. O síntomas como mialgia, artralgias o un síndrome de Guillain-Barré, aunque esto no se ha podido confirmar totalmente, ¿no? Pero hay algunos casos reportados. Entonces, son síntomas que básicamente son a nivel local, que necesita pues que obviamente se le comunique a la mamá que el paciente puede presentar, que no es nada que hay que asustarse ni, ni tener temor, ¿no? Puede haber síntomas mayores que son complicaciones muy raras a nivel del sistema nervioso central, como ven en esta tabla, ¿no? Polineuropatía, ¿no? Neuritis, síndrome de Guillain-Barré, etcétera, pero son casos muy, muy raros. De todas maneras, si ustedes ven alguna complicación, pues tiene que ser evaluado por un médico, ¿no? En ese momento, ¿no? Otra vacuna súper importante es la pentavalente celular, ¿no? En este caso, pues la manifestación local es dolor, eritema e induración mayor a 1 centímetro, ¿no? Y síntomas generales, hay llanto incoercible, fiebre, irritabilidad, y lo que les estaba hablando anteriormente, el síndrome de hipotonía y hiporreactividad, ¿no? Básicamente por el componente pertussis de esta vacuna, ¿no? Estas vacunas pueden presentar a nivel local, como le mencioné, dolor, tumefacción, ¿no? Raramente abscesos estériles o quistes. Estas lesiones pueden durar de semanas hasta meses, pero en la mayor parte no requieren otro tratamiento más que el tratamiento sintomático. Puede haber fiebre de hasta unos 40 grados, anorexia, un llanto persistente, vómitos, que suelen ocurrir dentro de las primeras 48 horas luego de aplicada la vacuna. No requieren tratamiento mayor, salvo analgésicos o antipiréticos, ¿no? Síntomas como les estaba mencionando a nivel local, síntomas sistémicos se pueden presentar y pues en ese caso utilizar medios
medio físico, utilizar paracetamol también, hay que educar correctamente a la mamá, sobre todo a las mamás primerizas, ¿no? Y darle confianza, seguridad, quitarles esa idea de que la fiebre es mala, de, ay, mi hijito tiene fiebre, no, tiene que salir con 36,5 grados después de la emergencia porque si no, mi hijito está enfermo. A veces tienen esa idea equivocada, ¿no? Entonces, explicarles que es una reacción esperada, que está bien que su hijo haga fiebre, ¿no? Porque demuestra que su sistema inmunológico está funcionando y que hay que controlar la temperatura, básicamente, ¿no? Otra vacuna es la DPT celular. En este caso, pues son vacunas que pueden producir dolor, enrojecimiento, inflamación en el sitio de la aplicación. Puede haber temperaturas, una fiebre, pero menos alta, menos alta, menos de 38 grados, cefalea, puede haber cansancio, náuseas, o sea, algo muy similar, pero con la temperatura pues, mucho menor que la DPT normal, ¿no? Síntomas moderados, sí, es cierto. Puede haber dolor, enrojecimiento, tumefacción en el lugar donde se aplicó la vacuna. Cefalea intensa a veces, ¿no? Con molestias gastrointestinales. Síntomas graves en realidad no se han reportado, ¿no? En esta vacuna, ¿no? Con este tipo de vacuna. Para los pacientes que van a recibir la difteria tétano, manifestaciones locales tipo eritema, induración o dolor local, que a veces demoran unas horas en aparecer, ¿no? Síntomas generales, de todas maneras, fiebre, obviamente es una reacción sistémica, ¿no? Puede ser una fiebre moderada hasta un malestar, ¿no? Generalmente el tozoide tetánico no es el que produce las reacciones locales, ¿no? No suele producir reacciones locales o generales, ¿no? Salvo, pues, después de varias veces que el paciente haya recibido la vacuna, ¿no? Otro tipo de vacuna es la hepatitis A, que también pues, va a tener molestias a nivel local, como se dan cuenta, ¿no? Más en adultos que en los niños, pero la mayoría de veces son manifestaciones de leve intensidad y de corta duración, ¿no? La cefalea es la manifestación general más frecuente, junto con dolor abdominal, epigastralgia, náusea, vómitos o mareos, ¿no? También puede haber alteraciones en el laboratorio del paciente, ¿ah? Puede haber elevación de transaminasa, de las bilirrubinas, proteinurias y eosinofilia. ¿Ya? Entonces, no se olviden, molestias gastrointestinales son frecuentes, muy frecuente los dolores, la fiebre, ¿no? En lugar de la fiebre y lugares, perdón, fiebre y dolor en lugar de administración de la vacuna, ¿no? Así como la cefalea también. Una vacuna, recuerdan la vacuna del neumococo que tiene dos formas, ¿no? La polisacaria 23 y la conjugada que es la 13 valente, ¿no? En la vacuna polisacárida se presentan eritema, induración, dolor, ¿no? El 30% de los pacientes, pero que son leves y se resuelven en menos de 2 días, ¿no? De manera general puede haber fiebre o reacciones locales. Recuerden que la 23 valente se coloca cada 5 años, ¿no? A veces el paciente pregunta, ¿no? Doctor, me voy a poner la vacuna, ¿cuál me pongo? ¿La 13 o la 23? Recuerden que la conjugada es la 13, que se pone una vez y después de 2 meses, cada 5 años se pone la 23 valente, ¿no? Ya, entonces, la vacuna conjugada también son síntomas leves, dolor, induración, ¿no? Algo parecido, ¿no? A la polisacaria, solo que la conjugada es la que más frecuentemente se asocia a manifestaciones generales, ¿no? Sobre todo cuando se combina con la difteria tétano pertussis o la vacuna contra el hemófilos influenza tipo B, ¿no? Puede producir fiebre, irritabilidad, somnolencia, molestias digestivas, raramente fiebre, convulsiones, hipotonía, hiporreactividad, ¿no? Catarro, urticaria, ¿no? ¿Por qué es 23? Porque tiene 23 serotipos, ¿no? Los que están ahí. ¿Y por qué es 13? Porque tiene 13 serotipos, ¿no? Obviamente el 23 tiene mayor cantidad, es más completo, por así decirlo, y se complementan, ¿no? Cada uno tiene su indicación. De manera general, pues son síntomas locales, como se han dado cuenta, ¿no? Sobre todo la conjugada cuando está administrada con otras vacunas, ¿no? Pues puede generar cierta mayor cantidad de molestias que la polisacaria, ¿no? La varicela, ¿no? La vacuna contra la varicela genera eritema, tumefacción y dolor en el 10 hasta un 20% de los pacientes y hasta un 30% de los adultos. Es frecuente que el niño o el paciente que ha recibido presente vesículas de 1 a 5 en la primera semana. Puede presentar incluso una erupción variceliforme con pocas lesiones, de 2 hasta 15 vesículas, 3 a 4 semanas siguientes a la vacunación. Entonces, si ustedes tienen eso, pues yo he conocido a algunos pacientes, las mamás, ¿no? De frente, ¿no? La vacuna le hizo daño a mi hijo.
conversen con la mamá, concientícenla, tranquilícenla, que es esperable, que pueda presentar. Pero doctor, la vacuna es para que no le dé varicela y ya le quitarle la idea de que la vacuna no previene la enfermedad, previene manifestaciones graves de la enfermedad, ¿no? Entonces, nuevamente hay bastante desinformación y parte de su trabajo, pues, concientizar a las mamás, ¿no? Eh, Tener bastante cuidado en los pacientes inmunocomprometidos porque allí sí pueden presentar fiebre, una erupción variceliforme, ¿no? Incluso el herpes zóster ha habido casos, aunque es poco raro, ¿no? Como le mencioné, las manifestaciones locales son lo más frecuente que van a encontrar y manifestaciones más complejas, ¿no? O erupciones más generalizadas, tipo un herpes zóster, son casos muy raros, ¿no? La vacuna del rotavirus, ¿no? Que puede presentarse en los primeros 42 días de vacunación, sobre todo presentan irritabilidad, diarrea, también poco frecuente flatulencia, dolor abdominal o dermatitis, ¿no? Había la duda, ¿no? O la posible asociación con una invaginación intestinal, ¿no? Pero ya se han presentado, se han realizado estudios en donde se ha demostrado que no hay una asociación, una causalidad en realidad, ¿no? Entonces, al parecer han sido coincidencias, de manera que son vacunas seguras y que la mami pues, puede estar completamente tranquila cuando se la administra a su hijo, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo más frecuente, como le mencioné, diarrea, molestias abdominales. ¿Ya? La vacuna del VPH, ¿no? Generalmente produce dolor en el lugar de la administración, entre un 80 y 84% de los vacunados. Puede haber eritema, inflamación también. El eritema, inflamación es más de 5 centímetros y el dolor severo ocurre hasta un 6% de los pacientes vacunados, ¿no? Manifestaciones sistémicas, sí, como fiebre, cefalea, lo más frecuente, poder artralgia, molestias gastrointestinales, dolor en la extremidad, ¿no? Tos o mareos, ¿no? Pero lo más frecuente son molestias a nivel local, ¿no? Como le mencioné, ¿no? La vacuna triple viral, ¿no? En este caso, pues, por parte de la componente contra sarampión, pues puede presentar fiebre, exantema, tos, coriza, que es como un resfriado, ¿no? Conjuntivitis, incluso hasta reportan púrpura trombocitopénica, ¿no? En algunos casos. Puede presentarse entre 15 y 35 días, ¿no? El componente de la rubiola, más frecuente aparece molestias en niños, perdón, en adultos, generalmente fiebre, exantema, adenopatías, ¿no? Entre 7 y 21 días el tiempo en que se presentan las molestias. Y la vacuna contra la parotiditis o papera puede presentar fiebre, puede haber una parotiditis también, reacciones alérgicas, han reportado algunas veces, meningoencefalitis es bien raro, ¿no? Y el tiempo de presentación es entre los 5 y 14 días, ¿no? Entonces, de manera que es posible que se presente alguna complicación, ¿no? Entonces, avisar, conversar con los papás que esta vacuna pues, puede presentarse molestias, ¿no? Desde un resfriado hasta si hay algunas lesiones en piel, tipo petequias, puede ser una púrpura trombocitopénica, ¿no? O alteraciones neurológicas, en este caso, que es súper raro, pero podría ser una meningoencefalitis también. Tengan en cuenta que justamente los pacientes que son, ustedes deben de preguntar, no tienen antecedentes de alergia al huevo, la gelatina, antibióticos, etcétera. Al huevo les comento porque el, existe a veces digamos, una respuesta exagerada de nuestra parte, ¿no? Mencionar que, bueno, si eres alérgico al huevo, no te puedo poner la vacuna de influenza, no te puedo poner la vacuna del CPR, etcétera. Puede ponerle, la única observación es que si el paciente ha tenido una reacción alérgica al huevo moderada o severa, tiene que tener cuidado con la vacuna de fiebre amarilla, ¿no? El resto se puede poner influenza, sarampión, no hay problema, ¿ya? Su única preocupación es la fiebre amarilla que se puede poner en dosis progresivas, sí, en un ambiente observado, sí. Generalmente, pues lo tolera bien. Sobre todo si han sido manifestaciones moderadas, severas del cuadro de la alergia. Pero si ha sido una erupción perioral, ¿no? Las ronchitas, pues, con total tranquilidad. O igual observarlo, pero a darle seguridad a la mamá, ¿no? No vaya, a veces tengo pacientes que le dicen, no, no, doctor, mi hijito es alérgico al huevo y no se ha puesto su SPR, no le quieren poner influenza. Nada, no le ponen. Y el paciente lo mucho que ha hecho es una ronchita en la boca luego de que comió huevo. No es necesario retrasar la vacunación del niño, ¿no? ¿Ya?
La vacuna contra la fiebre amarilla, ¿no? Se presenta hasta un 42% de los vacunados entre el quinto y décimo día post vacunación. Generalmente, pues fiebre, malestar general, reacciones locales en el sitio de la administración. Los síntomas graves son más raros, ocurren en intervalos diversos. Hay manifestaciones tipo enfermedad viscerotrópica, que es básicamente una manifestación severa de la forma de la fiebre amarilla, complicaciones neurológicas como un Guillain-Barré, ¿no? Hasta anafilaxia en el caso de los pacientes con alergia al huevo, por ejemplo, con cuadros severos, ¿ah? No lo vayan a generalizar. La vacuna influenza, muy importante, concientizar a las mamis que se hay que ponerle anualmente a todos, a toda la población en realidad, ¿no? Sobre todo a los pacientes que tienen componentes respiratorios, niños asmáticos, adultos mayores, ¿ya? Entonces, vacunarlos contra la influenza puede presentarse en estos casos, pues cefalea, que es bien frecuente, sudoración, mialgias, artralgias, ¿no? Como lo más frecuente, ¿no? Así que con calma. La vacunación antirrábica también es una vacuna generalmente bien tolerada. Hay síntomas leves a moderados, como fiebre, cefalea, insomnio, palpitaciones y diarrea. Generalmente a nivel local uno puede encontrar placas eritematosas y edema unas pocas horas después de la vacunación. Pero también existen síntomas o manifestaciones graves, ¿ah? Como accidentes neuroparalíticos, básicamente porque hay una reactividad cruzada con los anticuerpos antimielina que puede producir la vacuna CRL, ¿no? Que es el cerebro ratón lactante, ¿no? Entonces, es posible, pero es más alejado, ¿no? Llegamos a las vacunas del COVID, ¿no? Cuando aparecieron las vacunas, recuerdo, tuvo un problema, ¿no? Como mencionaba la licenciada Fiorella, ¿no? Básicamente, en ese caso, pues hay bastante componente emocional, tensional, psicógeno por parte de los pacientes, personal de salud a la cabeza, pues caserito, ¿no? Entonces, todo lo peor se imaginaba. Y de verdad, le pone la vacuna y le pasa. Lamentablemente pasa así. Entonces, hay que tratar de calmar a los pacientes. Hasta la fecha, hay pacientes que piensan que la vacuna del COVID tiene un chip, que tiene mercurio. Como le dije, la desinformación se queda en el paciente. Quitarle la desinformación es bien difícil. La información correcta, si se lo diga 1000 veces, el paciente ni se acuerda. Da la vuelta a la esquina, ya no se acuerda de qué le dijiste, ¿no? Entonces, con uno de los principales reportes que salieron, ¿no? Fue que la vacuna de Pfizer producía reacciones alérgicas, ¿no? Por el componente del polietilenglicol. Recuerdo que cuando se dio la especialidad le hicimos pruebas con polietilenglicol a todo lo que decían, ninguna le sale positivo, ¿no? Entonces, poco a poco se fue estudiando y se vio que en realidad el polietilenglicol no, ¿no? Por sí solo el polietilenglicol no, pero una nanopartícula vigilada, es decir, una parte de este polietilenglicol asociado a otro componente que no se sabe exactamente cuál, sí podría ser el causante de estas reacciones adversas que han tenido. Pero la mayoría de estos pacientes que presentaron esta reacción se volvieron a vacunar y normal. Entonces, probablemente no, depende de un componente emocional. Lamentablemente, el paciente alérgico, el paciente que tiene urticaria crónica, que el paciente piensa que es alérgico, pero en realidad no, tiene un componente tensional bien marcado. Entonces, muchos de los pacientes con urticaria han aparecido, han reaparecido con estas vacunas nuevas porque pensaban que le estaban poniendo algo experimental, ¿no? A un chip, un mercurio, etcétera, que iban a modificar su ADN. Entonces, literal, les ponían la vacuna y se enronchaban. Es más, como la vacuna genera una reacción inflamatoria, pues las urticarias se exacerban y han aflorado un montón de urticarias por debuts y otras exacerbaciones de urticaria ya declaradas anteriormente. Entonces, que son seguras la de Pfizer, sí, que he conocido pacientes que han hecho alergia verdadera, sí, he conocido una con Pfizer y otra con Sinopharm. Entonces, sí existen, ¿no? Entonces, tener en cuenta todos los cuidados que ha mencionado la licenciada Fiorella, ¿no? Eso lo del polietilenglicol, que eran pacientes en realidad bien súper alérgicos que andaban con su adrenalina. De repente fue un componente emocional. Ahora recuerden que el polietilenglicol también está en pasta dental, está en productos para cabello, etcétera. Entonces el paciente tranquilamente se puede sensibilizar a esos productos, pero no va a reaccionar hasta que se mezcle polietilenglicol con algún otro subcomponente, supuestamente, no se sabe exactamente cuál es, y que allí podría haber producido alguna reacción, porque estos pacientes utilizan pasta dentales con polietilenglicol, algunos les habían puesto enemas que tiene polietilenglicol y no les había pasado nada. Entonces no era algo 100% certero de que el polietilenglicol por sí solo les vaya a producir anafilaxia, ¿no?
La vacuna de AstraZeneca causaba trombosis, sí, hay casos reportados, sobre todo en aquellos pacientes que ya de por sí tenían problemas de coagulación, ¿no? Entonces, o trombocitopenias, ¿no? Entonces, sí, algunos casos hay, conocí una niña que la vacunaron con AstraZeneca y hizo trombocitosis, ¿no? Entonces, imagino que se habrá reportado el caso, se habrá investigado, ¿no? Y lamentablemente, pues estamos en un momento en que las vacunas, se había hecho todos los estudios de seguridad necesarios, pero hay casos que pueden aparecer, ¿no? Uno no sabe cómo uno va a reaccionar. La mayoría está bien, pero uno que otro puede reaccionar de otra manera, ¿no? De acuerdo a su organismo, ¿no? Durante esas fechas, ¿no? Uno de los trabajos que encontré fue este, donde era una, digamos, en ese momento nosotros no teníamos todavía la de Pfizer, la de Moderna, solo teníamos la vacuna de Sinopharm. Recuerdan las primeras vacunaciones, ¿no? Y justamente la de Sinopharm, que todos odiaban, que decían, no, que la vacuna china, que esto, que el otro, era la que menos efectos adversos había presentado, a diferencia de AstraZeneca u otras vacunas, ¿no? ¿No? Entonces, generalmente, pues habían reportado, este es un estudio de Paraguay, mialgia, cefalea, fiebre, dolor en el sitio de aplicación o cansancio, que es lo más frecuente que presenta un paciente luego de una vacunación. ¿No? Entre la vacuna del esquema regular de Perú, que este es un reporte del 2010, ¿no? Lo más frecuente o las vacunas que tienen mayor manifestaciones, ¿no? De SAVIS han sido la hepatitis B, la DPT, la pentavalente, rotavirus, etcétera. Las más frecuentes, ¿no? Hasta un poco menos del neumococo, ¿no? Pero entre ellas, esas son las más importantes, ¿no? Y creo que con eso terminamos, ¿no? Más bien, si tuvieran alguna pregunta o si conocieran algunos casos que han podido estar presentes, ¿no? En el área laboral, en su trabajo, pues sería importante poder comentarlo. La siguiente exposición es acerca de los protocolos, ¿no? De atención inicial. Ahí le voy a mencionar acerca de los casos de hipotonía y hiporreactividad que he tenido, de exantemas también por ahí. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algo que hayan evidenciado, algo que hayan tenido como experiencia ustedes en su día a día. Recordamos a los participantes que pueden usar el chat del Zoom, como también pueden activar su audio y hacer la consulta al ponente, al doctor, para que pueda resolverlo. Ujú. Si no, podemos pasar a la otra ponencia, ¿no? De repente para ahí Sí, hay doctor. algunos casos. Sí, consideramos que ya todos han entendido, no hay pregunta. Podemos continuar con la siguiente exposición. Igual en el transcurso, todos los participantes saben que pueden dejar sus consultas en el perdón, en el chat o activar su micro. Ujú. Están todos libres para que lo puedan activar. Entonces, vamos a